Vamos a hablar de medicamentos que probablemente usted en algún momento ha pedido en la farmacia. Por ejemplo, el ibuprofeno o el diclofenaco. Y usted dice, bueno, yo los pido porque me los han recomendado y mi familia me dice que es muy bueno, pero realmente, ¿qué funciones tiene? Hoy tenemos acá al doctor Alejandro Mora, que es farmacéutico y va a ampliar en la materia porque hay cuidados. Aunque sea medicamento de libre venta, doctor, hay que saber para qué sirve, cuál alivia y cuál desinflama. Y a veces uno pide como un combo y ni siquiera sé realmente qué es lo que estoy buscando. Doctor, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Igualmente, Verónica, buenos días. Sí, efectivamente, hay una diferencia importante cuando uno decide automedicarse en conocer la sintomatología y elegir si necesito realmente control del dolor, analgesia, o si realmente necesito control de la inflamación, ¿no? Porque tenés un proceso inflamatorio o incluso si tenés fiebre y lo que querés es controlar la parte de temperatura corporal. Y como bien decías, muchos son medicamentos de libre venta y es importante conocer las diferencias, las potencias, podríamos llamar, las concentraciones, porque son un poco diferentes las que son de libre venta de las que se usan bajo prescripción médica y así poder sacar el máximo provecho de estos medicamentos con el mínimo de los riesgos. Que eso es lo que vamos a enfocarnos específicamente, doctor, pero hablemos de este tema. ¿Cuál es el que me puede ayudar con desinflamación y cuál me alivia el dolor? ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Muy bien, básicamente podemos agrupar este tipo de medicamentos en dos grandes grupos, ¿no? Los que son, o los más frecuentes son los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos, les decimos el nombre de AINES, que son el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenac, el etoricoxib. Son una serie de productos que tienen tres características usualmente: controlan fiebre, son antipiréticos, controlan dolor, son analgésicos y son antiinflamatorios, controlan la inflamación. Y luego podríamos tener otro gran grupo de medicamentos que son más analgésicos y antipiréticos y se concentran básicamente en el control del dolor y la fiebre, ¿no? Entonces tenemos este cuadro que es muy explicativo. Perfecto, en donde doctor. podríamos encontrar en el área de antiinflamatorios para controlar dolor, inflamación y por supuesto también fiebre, productos como el ibuprofeno o el naproxeno, que son de libre venta en Costa Rica y que se consiguen, digamos, con alguna facilidad. Doctor, solo para reiterar, este lado me alivia los tres, o sea, Alivia inflamación, dolor y fiebre. Correcto, los tres. Perfecto. Sí. El otro Continuemos, lado, doctor. Ajá. para cruzarme un segundo a la otra calle, Por el supuesto. otro lado es básicamente control de dolor, analgesia, y también tienen poder antipirético para bajar la fiebre. No desinflaman. Doctor, ¿y cómo identifico yo que lo que me están recetando es lo que realmente necesito, verdad? ¿Hay alguna lectura que yo pueda hacer rápidamente para identificarlo a la hora de que yo vaya y compre a la farmacia? Claro, el consejo más simple que yo podría ofrecerles es básicamente el acetaminofén, el paracetamol. Ese es el típico ejemplo de una molécula que se consume muchísimo en nuestro país, que es solamente para dolor y fiebre. Eso es lo mismo, acetaminofén y paracetamol paracetamol son es exactamente sinónimos. lo mismo. Exactamente. ¿Y qué hacen ellos? Estos tienen poder básicamente de analgesia, para aliviar solamente dolor y te controlan la fiebre, pero no tienen el poder, digamos, el poder antiinflamatorio. Entonces, dependiendo de la dolencia... inflamación. Exactamente. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Fuiste al gimnasio, te doliste un tobillo o algo así por el estilo y hay inflamación. Si te tomas un acetaminofén, vas a controlar el dolor, pero no vas a controlar la inflamación. Ok, perfecto, ya nos queda claro Esa en es ese la más aspecto. sencilla, ¿no? Ahí a la par del paracetamol tenemos la codeína, la morfina, entre otros. Correcto. Codeína y morfina. ¿En qué caso se usan ellos y qué alivian, doctor? Codeína y morfina son analgésicos de muy alta potencia, todos bajo prescripción médica. Ese no es de venta libre, Que no doctor. es de venta libre y que se utilizan ya cuando hay padecimientos dolorosos muy severos y son bajo estricta prescripción médica. Ahora, doctor, ¿cuándo pido un antiinflamatorio y cuándo un analgésico? Gran pregunta. Cuando el padecimiento es básicamente doloroso y se acompaña con síntomas de inflamación, típicos traumatismos, ¿no? Golpes, torceduras, que dormí mal y me está doliendo mucho el cuello. ¿Contracturas, doctor? Contracturas. En ese momento busco poder controlar tanto el dolor, el poder analgésico, pero también el poder antiinflamatorio. Entonces es donde nos abocamos a la columna de la izquierda, Este lado. productos que sumen tanto efecto antiinflamatorio como efecto analgésico. Ok, esta columna, para que quede clarísimo, es la que estamos buscando cuando hay golpes, torceduras, contracturas.
¿Qué otro tipo de dolor señala usted, doctor? Podríamos hablar, ¿no? Todo lo que es traumatismo todo lo que articular golpe. es lo Ajá. principal, exactamente. Eso es lo que más buscan, ¿no? Casos de artritis, el dolor menstrual, esa es una consulta súper frecuente, la dismenorrea, ¿no? Que viene con dolor de ovarios, ahí se acompaña tanto de fenómeno inflamatorio como de fenómeno doloroso. Entonces es precisamente cuando nos funciona muy bien un analgésico antiinflamatorio. Entonces me concentro en este lado, por ejemplo, para los dolores menstruales, doctor. No me Exactamente. paso al otro lado. Buscamos controlar dolor e inflamación, entonces vamos a mantenernos en el área de analgésicos antiinflamatorios. La combinación. La combinación. Crucemos la calle y solamente tengo dolor o solamente tengo fiebre. Si no estoy inflamada. Quiebrahuesos, migraña, dolores de cabeza. Ahí no necesito un componente antiinflamatorio, lo que necesito es controlar dolor. No tengo un sitio que yo me pueda tocar en el cuerpo y decir, qué inflamado lo tengo. No sucede de esa forma. En esos casos buscamos más bien alivio del dolor y es la analgesia lo que necesitamos. El más usado en nuestro medio es el acetaminofén. O paracetamol, ya me lo paracetamol. Sin embargo, tenemos otras opciones disponibles, el ketorolac, es un analgésico antiinflamatorio con mucho poder analgésico y como ese, algunos otros. ¿Hay un principio activo que podamos asociar para identificar que tiene el mismo, ¿verdad? Principio activo, doctor, que nos va a aliviar igual. Difícil la pregunta, porque básicamente los nombres son no similares entre sí. Yo les diría que lo más sencillo es pensar en acetaminofén, que casi todo el mundo tiene acceso a acetaminofén, ¿no? En alguna gaveta de nuestra casa, de fijo hay, de esas hay un por blister todos lados, de acetaminofén de 500 miligramos. Este tenemos que asociarlos para uso de dolor y fiebre. Ese es básicamente el uso del acetaminofén. Ok. Y cuando ya tengas ahora sí un problema de inflamación, pues lo ideal es consultar a la farmacia o su médico por un antiinflamatorio que venga a resolver el tema. ¿Cuándo tenemos que combinarlos? ¿El antiinflamatorio con analgésico, por ejemplo, doctor? Sí, muy buena pregunta. De libre venta en nuestro país no existe la combinación de analgésico y antiinflamatorio. Sin embargo, sí está disponible para uso bajo prescripción médica. Usualmente estos dos líneas de tratamiento se combinan en patologías, digamos, o en enfermedades realmente que hay mucho dolor, que hay mucha inflamación y en donde el usar uno u otro se nos queda corto y buscamos lo que llamamos un efecto sinérgico, que es la suma de ambos sea incluso mayor. Entonces es básicamente cuando la combinación se utiliza y sí es factible combinar ambos tratamientos. Con receta médica. Con receta médica, exactamente. Muy bien, doctor Mora, muchísimas gracias. Excelentes las recomendaciones y nos queda más claro cuándo recurrir a uno u otro. Muy amable, doctor. Para servirle. Buen día. Andrés.